Buenos días. Proseguimos con las comparecencias. En este caso, damos la bienvenida a don Marco Antonio Gómez Martín, presidente nacional de la Asociación de Tropas y Marinería Española, y de don Casiano Sánchez Pérez, vicepresidente de la Asociación, acompañado de don Juan Carlos Meneses, delegado de Extremadura de la Asociación, y otro compañero que no tengo, Julio. Pues nada, le damos la bienvenida a esta comisión. Le informo que tiene usted un tiempo de 10 minutos para hacer su primera exposición. Después hay una intervención breve de 2 minutos por cada grupo parlamentario para cualquier duda o pregunta, y vuelve usted a tener 5 minutos para acabar su intervención. Por lo tanto, puede comenzar cuando usted quiera. Que nos han dado. Y bueno, buenos días, señoras y señores diputados. Desde el año 2006 en las Fuerzas Armadas impera un modelo temporal para la mayoría de la tropa y marinería, en el cual, al cumplir los 45 años, se debe cesar en las mismas, percibiendo a partir de ese momento una pequeña asignación no contributiva por disponibilidad hasta los 65 años. Para evitar que estos militares que llegan al mercado laboral con una edad muy difícil y con titulaciones que la mayoría de las veces no están convalidadas en la vida civil y que engrosen las filas del paro, la Ley de Tropa y Marinería fija unas medidas de reincorporación que en algunos casos son obligatorias, porcentaje de reserva en Policía Nacional o Guardia Civil, y en otras se ha de llegar a acuerdos con las policías locales o ayuntamientos. La situación ideal para las Fuerzas Armadas es que estos militares no esperen hasta los 45 años para reincorporarse a la vida civil, sino que a partir del 5º año de servicio puedan hacerlo. Por eso figura en la propia ley que podrán participar en esta reserva los militares temporales con más de 5 años de servicio. Luchamos por la reincorporación en la vida civil de nuestros miles de hombres y mujeres que sirven a todos los españoles, incluidos los extremeños, a través no solo de la defensa del país, sino de actuaciones ante desastres naturales y tecnológicos. Y estas soluciones deben pasar por una serie de medidas reflejadas en la propia ley, como reserva de plazas en policías locales, baremación de tiempo de servicio en la Fuerza Armada y reserva de plaza en administraciones autonómicas y locales, o medidas económicas que favorezcan su incorporación en las empresas privadas. El pasado día 5 de diciembre asistimos a un interesante debate en la Asamblea de Extremadura, donde diversos grupos parlamentarios estaban en contra de que la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura figurara la posibilidad de una reserva de plazas para el personal de tropa y marinería, alegando, entre otras cosas, lo siguiente: la temporalidad es un problema del Estado que se intenta que se resuelva en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Permítanme decirles, lo primero de todo, que los hombres y mujeres de la Fuerza Armada sirven a todos los españoles, sin excepción. Y como hemos visto recientemente en Valencia, también a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por ello, estimamos que es de justicia que todas las administraciones, incluidas las autonómicas y locales, estén involucradas en su futuro. Pero es más, esos militares son ciudadanos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y en caso de su reincorporación laboral sea fallida, llamarán a sus puertas para solicitar ayudas sociales. No irán a las puertas del Ministerio de Defensa, sino a las suyas. La propuesta de ley incumple los principios de igualdad, mérito y capacidad, recogida en la Constitución, no entrando los más preparados. Bien, los principios básicos de acceso a la función pública no son infringidos por esta reserva, como se puede comprobar al ser aplicado sin ningún tipo de problema en 10 comunidades y ciudades autónomas, a través de sus leyes de coordinación de policías locales. Hacen referencia a que no entrarían los más preparados. Esto, permítame decirle, rotundamente falso. En primer lugar, los militares tienen que pasar la nota de corte como todos los opositores y, posteriormente, tienen que aprobar la fase formativa en la respectiva academia de la policía local. En segundo lugar, en una profesión que se deben manejar las armas de fuego, ¿está más preparado un civil que ingresa o un militar que ha manejado con habitualidad durante años armas de fuego, la seguridad en el manejo de las armas e incluso ha estado desplegado en zonas de operaciones? La realidad es que la profesión militar exige muchísimo, no solo a los ciudadanos que optan a ella, sino también a sus familias. Por ello, volvemos a considerar que es de justicia que la sociedad, a través de las instituciones, recompensen esta dedicación a estos hombres y mujeres que sirven a su país. Se producirá un envejecimiento de la escala. Los militares pueden optar a presentarse a partir del 5º año de servicio,
con lo cual podrían ingresar soldados desde la edad de 24 años. Si esto es envejecimiento, no lo vemos. No necesariamente deben esperar a cumplir más de 45 años para presentarse a la convocatoria. Pueden consultar a otras comunidades autónomas y ayuntamientos cuántos mayores de 45 años que hayan sido militares se presentan a esta posición. Por otro lado, no existe un límite de edad para poder presentarse ningún ciudadano a esta convocatoria, por lo que no se entiende que se pueda ser menos válido un militar con 52 años que un civil con la misma edad. En este punto, cosa que no hace la enmienda, se debería valorar la experiencia que aporta el militar a la policía local, como el manejo de armas, la disciplina, la abnegación y el espíritu de trabajo en equipo. Los ayuntamientos se tienen que hacer cargo de las retribuciones generadas en el Ministerio de Defensa, sí, pero ¿cómo lo harán si ese policía local proviniese de otra administración o otro ayuntamiento? La propuesta excede de las competencias de la comunidad de las disposiciones vigentes de la Ley de Tropas y Marinería y la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pudiendo ser incluso inconstitucional. No se entiende tal argumentación cuando, como se ha dicho anteriormente, existen aprobadas y en vigor algunas de ellas desde hace años. 8 leyes de coordinación de policías locales de comunidades autónomas: Aragón, Madrid, Cantabria, Andalucía, Murcia, Castilla-León, Castilla-La Mancha y La Rioja, donde se recoge la posibilidad de reservar hasta un 20% de plazas militares de tropa y marinería con más de 5 años de servicio. Resoluciones de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde figura de manera taxativa la aplicación de la reserva de plazas a militares de tropa y marinería con más de 5 años de servicio. Asimismo, tanto la Ley de Tropa y Marinería, artículo 20, puntos 1 y 2, y la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, artículo 32, establecen medidas de colaboración entre el Ministerio de Defensa y las administraciones autonómicas y locales para la reincorporación a la vida civil de los militares temporales. Si fueran anticonstitucionales, ¿creen ustedes que sus grupos parlamentarios y sindicatos no la hubieran recurrido? Ya existe una herramienta para esta reserva sin tener que modificar la ley, como es el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio de Defensa. Nos causa perplejidad esta argumentación, ya que el citado convenio, aprobado recientemente, dice taxativamente que la citada reserva solo podrá aplicarse, y cito textualmente, siempre que lo permitan las normas sobre coordinación de las policías locales de la respectiva comunidad autónoma. Ya que estamos en la Asamblea, permítame solicitarles que no solamente se planteen esta posibilidad de reserva en las policías locales, sino que vayan un poco más lejos, en beneficio de estos militares. Tenemos estupendos profesionales que realizan otras funciones y que pueden aportar su experiencia en beneficio de esta comunidad, en cuerpos como el de bomberos, por nombrar solo unos pocos de los muchos que existen, o agentes forestales. Tenemos también pendiente la baremación del tiempo de servicio de las Fuerzas Armadas en las convocatorias de acceso a funcionarios y personal laboral, como posibilita la Ley de Tropa y Marinería, o que tomen medidas, como recientemente hizo la Comunidad Autónoma de Murcia, de subvenciones del fomento de la contratación indefinida a este personal. Recordarles que la modificación que se propone no es de obligación, sino que da a los ayuntamientos la posibilidad que decidan si quieren o no reservar plazas. Serán soberanos para decidir dentro de su autonomía municipal lo que deseen hacer. No quisiera concluir esta intervención sin dirigirme a los grupos parlamentarios y sindicatos que están en contra de la posibilidad de reserva de plazas para un colectivo que está lacrado por la temporalidad y la falta de expectativas laborales si deben de abandonar las Fuerzas Armadas a la edad de 45 años. No son entes raros que quieren militarizar sus policías locales y van a llevar a ellas valores antidemocráticos. Muchos de ellos son ciudadanos extremeños, que viven en sus ciudades y que han servido a la ciudadanía con abnegación y sacrificio, mal pagados y con un modelo de carrera arcaico. Son ciudadanos que llevan años conviviendo con valores que son esenciales en la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, como el trabajo en equipo, el espíritu de servicio y la lealtad, además de estar adiestrados en el manejo de las armas y el desenvolvimiento en situaciones complicadas y de guerra. Señoras y señores diputados,
No podemos entender cómo se puede estar en contra de su reincorporación a la vida laboral, civil, dándoles un futuro digno a ellos y sus familias, por sus años de servicio. Estos años de servicio deben ser considerados por ustedes como un mérito y no un demérito. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda técnica, nuestro compañero de asesoramiento jurídico las puede resolver. Muchas gracias, señor Gómez Martín. Y vamos a pasar a las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Señor Gómez, señor Sánchez, señor Menezes, el resto de acompañantes, bienvenidos a esta casa. Le he escuchado con mucha atención. Es cierto que yo me miré porque han hecho varios comunicados cuando estuvimos debatiendo esto en el Pleno. Y tal y como dije en el Pleno, lo primero, nosotras siempre con respeto a las Fuerzas Armadas y además creo que desde mi grupo, por lo menos Izquierda Unida, que esta coalición siempre hemos estado defendiendo que los militares no pueden salir a los 45 años sin una estabilización y que habría que mejorar las condiciones laborales del cuerpo militar. Y esto es así, lo dije en el Pleno y lo vuelvo a repetir. Sin embargo, sí que me gustaría preguntarle unas cosas porque creo que es importante, al igual que escucharle a ustedes, es importante escuchar también a la policía local. No se les ha escuchado para esta propuesta de ley y creo que esto, y tampoco, no solo a la policía local, tampoco a los ayuntamientos. Esto se podría haber hecho de una manera consensuada, no se ha hecho. ¿Qué opinión le merecen a ustedes que esto no se haya hecho de esta manera? Eso es lo primero que me gustaría preguntarle. Y ¿no piensan ustedes que sería mejor una mejora de las condiciones laborales y que luego se puedan, obviamente, reintroducir al ámbito laboral civil y a los militares, pero no creando también más problemas en la policía local, que ya existe? ¿Qué piensan ustedes de este tema y cómo lo podrían solucionar? No solucionar ustedes, pero ¿qué opiniones le merecen para esto? Es lo que me gustaría preguntarles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Tiene el turno de palabra el señor Bravo Ropas por parte del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Marco, y a todos sus acompañantes. Bienvenido aquí a la Asamblea de Extremadura y muchas gracias en ese sentido por su exposición. Creo que la misma, bueno, no puedo ni colocar más ni colocar menos, porque yo creo que la mejor defensa de su proposición y de esta proposición, de esa propuesta, la ha hecho usted hoy aquí, en ese sentido. Solamente he tenido que escuchar que la nota de corte del examen, que para los agentes civiles es un 8, para un militar es un 5. Bueno, entiendo yo que habrá militares que saquen más de un 5 y que, evidentemente, si tienen un 5 no pasarán a la oposición porque habrá militares superiores en ese sentido. En fin, bueno, eso es una de las cosas. Y luego, como bien es cierto, pues nada, ese 20%, como he dicho, es voluntario y serían en 4 o 5 poblaciones de aquí de Extremadura en ese sentido, que no creo que tampoco, bueno, que creo que sería, pues nada. Pues nada, yo ya te digo que la mejor defensa es la que ha llevado usted aquí delante a todos los comparecientes y nada, y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Tiene la palabra la señora García Ramos por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenidos a la Asamblea de Extremadura. Mire, esto no es algo contra los militares, esto no es algo contra el cuerpo de militares. Se ha repetido mucho durante estos 2 días de comparecencia. Por todos y cada uno de los comparecientes podría decir, me atrevería a decir, por ayuntamientos, por sindicatos, por asociaciones de policías. Eso no es contra los militares, es por las formas en las que ha llegado esta propuesta de ley. Una propuesta de ley que se ha hecho sin negociación colectiva, sin tener en cuenta a los ayuntamientos, sin tener en cuenta a la policía local, que van a ser los perjudicados máximos en este asunto. Y algo que desde el Grupo Socialista queremos dejar claro, que esto no es contra nadie, esto es contra la forma en la que ha llegado esta propuesta de ley. Dicho esto, también se ha repetido mucho que debería ser el Estado quien regulase esta cuestión y entendiendo su problemática y atendiendo también a ese convenio nombrado varias veces durante estos días, el convenio de la FEM, sí que me gustaría hacerle una pregunta. Quisiera saber datos cuantitativos, ¿vale? ¿Cuántos hombres y mujeres militares se han podido incorporar a policía local o otras plazas de funcionarios
en los ayuntamientos, tanto en esas comunidades autónomas, como usted bien ha dicho, como en esas localidades. También una reflexión. Según los datos que se han dicho durante estos días, en Extremadura serían 7 plazas las que se reservarían en total para el cuerpo. Me gustaría saber si esas 7 plazas resolverían su problemática. Y una última pregunta. En esa propuesta de ley de Vox también se habla de las plazas reservadas para escalas superiores y también nos gustaría saber si eso es una demanda de ustedes o no y si es así, el motivo de la misma. Para finalizar, entendemos su problemática, tomamos nota de sus reivindicaciones, pero no podemos estar de acuerdo en la forma en la que ha llegado esta propuesta de ley. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora García Ramos. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gómez Martín, por su comparecencia y también a los compañeros que vienen con usted en el día de hoy. Señor Martín, mire, me alegra escuchar la última intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación a este tema, que difiere mucho de otras intervenciones respecto a esta propuesta de ley. No sé si es porque están ustedes sentados ahí o porque han cambiado de opinión, pero bueno, me alegra en todo caso. Yo le quería hacer algunas preguntas, pero quiero comenzar haciendo un reconocimiento de la labor que realiza el Ejército Español y, en concreto, los miembros de tropa y marinería, tanto en misiones internas en nuestro territorio nacional como en el extranjero. El prestigio que ustedes tienen a nivel internacional se lo han ganado a pulso y se lo han ganado precisamente trabajando bajo los valores democráticos que rigen el Ejército de España. Por lo tanto, mi reconocimiento hacia ustedes. Le quería preguntar, usted conocerá los procesos de estabilización que se están produciendo en diferentes administraciones públicas en estos momentos, en estos meses, donde personas que han accedido a un empleo público a través de una bolsa, por ejemplo, sin acceder a oposiciones, pues van a tener una plaza para toda la vida, después de varios años trabajando para esas administraciones públicas. ¿Considera usted inconstitucional esa forma de acceso al empleo público en España? ¿O usted será consciente también que en diferentes oposiciones, procesos selectivos, de muy distintas formas, se producen reservas de plaza para distintos colectivos? ¿Considera usted inconstitucional también esas reservas de plaza? Porque yo entiendo que esta propuesta de ley se queda corta. La Ley de Coordinación de Policías Locales necesita una reforma prácticamente integral que tendremos que abordar y este es uno de los problemas que tiene esta propuesta de ley. Pero lo que no podemos poner en duda es que ustedes van a acceder o accederían a una plaza en igualdad de condiciones que el resto, que el turno libre, porque van a tener que superar una oposición, la misma, igual de dura que ellos, unas pruebas físicas y una formación posterior. Por lo tanto, yo no veo inconstitucionalidad por ningún sitio en esta reserva de plaza, que, por cierto, me alegra que usted haya mencionado a 8 comunidades autónomas, que son más de la mitad de España ya, o sea que ya vamos tarde para poder reservar a los militares una serie de plazas que tendrán que superar con esas oposiciones. ¿Que es una excepción? Lo es. ¿Pero por qué se hace? ¿Con qué objetivo? Pues muy sencillo, para integrar a unas personas que han dedicado su juventud, buena parte de su vida, a servir a España, para que en la segunda parte de su vida puedan también seguir trabajando por los españoles, pero en otros ámbitos. Tiene que finalizar, señor Pacheco. Finalizo dándole las gracias por su intervención y nada, seguiremos escuchando a los diferentes colectivos. Muchas gracias, señor Pacheco. Y para finalizar, tiene nuevamente la palabra el señor Gómez Martín. Muchísimas gracias. Bueno, muchas de las preguntas que nos han pasado, voy a declinar algunas, otra voy a dejar a mi compañero Casiano, que es más puesto en la materia, sobre todo porque es nuestro jurídico y con temas de datos es el más fehaciente. Pero yo quisiera hacer inciso en una de ellas que ha ido, por ejemplo, el Partido Socialista, sobre el tema de los datos que quieren. Pues nosotros, señora diputada, estamos también deseando saberlos. ¿Sabe usted por qué? Porque no paramos de pedirle los datos al Ministerio de Defensa y no nos lo da. Ese es el gran problema, que el Ministerio de Defensa no nos da ningún tipo de dato cuando le pedimos para contrastar todo este tipo de situaciones. Le puedo hablar de Sapromil.
que seguramente algunos los conocerán, el mayor fracaso que ha tenido el Ministerio de Defensa en su historia. No paramos de meter dinero ahí y todavía queremos saber la cantidad de compañeros nuestros que se han podido reincorporar. Por activa y por pasiva lo hemos preguntado y nos niegan la información. Espero que a usted, siendo del partido, pues le puedan dar esa información y le agradecería de todo corazón que nos la pasara a nosotros para saber cómo ha ocurrido. En el tema ya de los militares, voy a dejar de las demás cuestiones a mi compañero Casiano, que le va a desgranar la situación. Bueno, en principio es verdad que nosotros somos militares, no somos políticos. No sabemos si la mejor cuestión hubiera sido que se hubiera llegado a un acuerdo, a un consenso entre todos. Pues imagino que sería lo ideal, pero bueno, una propuesta de ley no es más que una propuesta. Sería el momento de que se pusieran todos de acuerdo. De todas formas, nosotros no valoramos esas cuestiones, porque esto la realidad es que es el Ministerio quien debería haber intervenido y haber llegado a un acuerdo con todas las comunidades autonómicas para hacerlo. Sobre si a 7 plazas de militares sería bueno o resolvería el problema, pues para 7 familias de militares sí que se resolvería el problema. La escala ejecutiva no es una propuesta de ADME, aunque no la vemos mal, pero no es una propuesta nuestra. La nuestra es la reserva de plazas del 20%. Y sobre lo que ha contestado de los interinos, que ha preguntado usted, pues evidentemente, si es una resolución judicial que ha aprobado Europa, no puede haber ningún tipo de que sea incoherente ni inconstitucional, con lo cual estamos totalmente de acuerdo con ello. Y luego también la pregunta que nos han realizado sobre el tema de qué nos parece, ¿no?, de que no se le haya hablado con las policías locales. A nosotros nos consta, porque hemos hablado con policías locales y le puedo garantizar que están totalmente a favor de esto. No sé si con qué habrán hablado, pero nosotros hemos hablado con otros policías locales y, por ejemplo, no ponen ningún impedimento por una sencilla razón, porque nosotros somos servidores públicos, vamos a seguir sirviendo como servidores públicos, pero en la policía local, como cualquier ciudadano. Es que parece que se olvidan de que, aunque seamos militares, seguimos siendo ciudadanos y tenemos también la oportunidad y el derecho de presentarnos. La cuestión es que eso mismo se aborda desde un punto de vista, como ha dicho nuestro compañero, que habría que sentar a las asociaciones cuando estén hablando con ellos y daríamos el punto de vista y que nos dijesen en qué ven ellos que es manifiestamente, como han dicho públicamente, ilegal o que no lo consideran. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, don Marco Antonio Gómez Martín, a don Casiano Sánchez Pérez, a Juan Carlos Meneses y a don Julio Jesús Borda. Muchas gracias y agradecemos su presencia.